Bienvenidos a Chisme VIP. Hoy traigo un escándalo que va a dejar a todos con la boca abierta. Marc Anthony, el ex de Jennifer López, acaba de hacer algo increíble tras enterarse de su relación con Diddy Combs. ¿Qué pasó? Se enteró de todo y no aguantó más. En este vídeo te cuento cómo Marc humilló a Jennifer y cómo esto podría cambiarlo todo. Marc Anthony se encontraba sentado en la amplia sala de su lujosa mansión en Miami, con la vista fija en las olas que rompían suavemente contra la costa. El sol se reflejaba en las enormes ventanas, iluminando toda la habitación. Sin embargo, él no parecía percatarse de ello. En su mente todo estaba sumido en la oscuridad, lleno de rabia y desconcierto. Los rumores circulaban desde hacía semanas, pero él había preferido hacer caso omiso. Jennifer y él llevaban años separados, y aunque habían logrado mantener una relación cordial, nunca imaginó que algo así pudiera ocurrir. El teléfono en la mesa del centro vibró una vez más, iluminando su pantalla, pero Marc lo dejó allí, sin atenderlo. No tenía ganas de hablar con nadie, no quería confirmar ni desmentir nada. Y para ser honesto, ni él mismo sabía toda la verdad. Había escuchado el rumor por primera vez en una cena de trabajo, cuando un compañero músico, en tono de broma, había dicho: «Oye, ¿ya escuchaste lo de Diddy y Jennifer? Parece que están reviviendo viejas llamas». Marc se había reído en ese momento sin prestarle mucha atención. Pero la idea quedó grabada en su mente. No pudo evitar recordar el pasado, esos momentos en los que Jennifer había estado involucrada con Diddy mucho antes de que ellos se casaran. Una época de la que no le gustaba hablar, llena de conflictos, escándalos y, lo peor de todo, infidelidades. No fue hasta unos días después que los rumores comenzaron a tomar fuerza. Los tabloides y los programas de chismes de celebridades no dejaban de hablar sobre el tema. Fotos de Jennifer y Diddy cenando juntos en Los Ángeles, saliendo de fiestas privadas, y lo que más le dolió a Marc, una imagen de ellos abrazándose en un rincón oscuro de un club. Aunque sabía que la prensa a menudo exageraba, esas fotos eran demasiado claras como para ignorarlas. Algo estaba ocurriendo. Una noche, incapaz de soportar más la incertidumbre, decidió confrontar a Jennifer. Aunque no vivían juntos desde su divorcio, mantenían una relación amistosa por el bienestar de sus hijos. Se llamaban con frecuencia para hablar sobre ellos, y aunque las conversaciones eran breves, siempre había respeto. Pero esa noche todo cambió. Marc marcó el número de Jennifer con las manos temblorosas. El tono de llamada parecía eterno hasta que finalmente ella contestó. «Hola, ¿todo bien?». Su voz sonaba despreocupada, como si nada en el mundo pudiera afectarla. Eso solo lo enfureció más. «¿Es cierto?», preguntó Marc sin molestarse en saludarla. «¿Qué cosa?», respondió Jennifer, sonando genuinamente confundida. «No te hagas la desentendida, Jennifer. ¿Es cierto lo de ti y Diddy?». La rabia contenida en su voz era evidente. Ella suspiró, dándole a entender que sabía perfectamente a qué se refería. «No tienes derecho a meterte en mi vida personal», respondió, su tono ahora pasando de la sorpresa a la defensa. «No, Jennifer, no me vengas con eso. Si esto afecta a nuestros hijos, claro que tengo derecho. ¿Qué demonios estás haciendo con ese tipo? ¿No te acuerdas de lo que pasó la última vez?». Su voz temblaba, y no solo por la ira, sino también por el dolor. Había luchado tanto por dejar atrás todo lo que ocurrió entre ellos, y ahora sentía que todo volvía a la superficie. «Eso fue hace mucho tiempo, Marc. Las cosas han cambiado. Diddy y yo somos amigos nada más», dijo, pero incluso mientras lo decía, su voz mostraba una leve duda, una vacilación que Marc no pasó por alto. «¿Amigos?», repitió él con sarcasmo. «¿Amigos que cenan juntos en lugares privados y se abrazan en clubes nocturnos? ¿Es eso?». El silencio al otro lado de la línea fue respuesta suficiente. Marc respiró hondo tratando de calmarse, pero era inútil. La imagen de su exesposa con Diddy lo consumía. Recordó cómo ella se había enamorado de él, cómo Diddy había sido una parte importante de su vida antes de que todo se desmoronara. Y ahora parecía que estaba repitiendo los mismos errores. «¿Qué crees que piensen nuestros hijos cuando vean esas fotos?», preguntó, más calmado pero aún firme. «¿Qué va a pasar cuando los medios empiecen a inventar cosas sobre ustedes dos?». «Marc, sé que estás preocupado, pero te prometo que esto no es lo que parece.
Jennifer sonaba agotada, como si la conversación la estuviera desgastando tanto como a él. No quiero que esto afecte a los niños. Lo voy a manejar. Pero Mark no podía aceptarlo. No cuando sentía que algo mucho más profundo estaba en juego. Esa noche no durmió, consumido por la incertidumbre, la frustración y una creciente sensación de traición. Pasaron los días y aunque Jennifer intentó mantenerse alejada del escándalo, los medios no la dejaban en paz. Las especulaciones aumentaban. Mientras tanto, Mark no podía quitarse de la cabeza la idea de que Didi estaba intentando recuperar a Jennifer, llevándola de vuelta a una relación que, en su opinión, solo traería más caos a sus vidas. Finalmente, una mañana de sábado, Mark tomó una decisión. No podía seguir así. No podía permitir que Jennifer, o más bien Didi, interfiriera en la vida de sus hijos. Ese día decidió confrontarlos a ambos. Sabía que Jennifer estaba en la casa de Miami con los niños y aunque la idea de una confrontación cara a cara lo inquietaba, sentía que no tenía otra opción. Cuando llegó, encontró a Jennifer más tranquila de lo que esperaba. Los niños jugaban en el jardín con la niñera, y Jennifer estaba dentro, hablando por teléfono. Mark no perdió tiempo. Tenemos que hablar, dijo entrando sin previo aviso. Jennifer lo miró sorprendida, interrumpiendo su conversación. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó. Esto no puede seguir así, dijo Mark, ignorando su pregunta. No puedes seguir viendo a Didi. No delante de nuestros hijos. Jennifer dejó el teléfono y cruzó los brazos, mirándolo con una mezcla de cansancio y desafío. Mark, no estoy haciendo nada malo. Didi y yo solo estamos trabajando en algunos proyectos juntos. No tiene nada que ver con lo que tú piensas. ¿Proyectos? Mark soltó una risa amarga. ¿De verdad crees que alguien va a creer eso? ¿Que yo voy a creerte eso? Esto no es solo sobre ti, Jennifer. Esto es sobre nuestros hijos. ¿Qué va a pasar cuando crezcan y vean todo lo que está pasando ahora? No quiero que estén expuestos a este tipo de drama. Jennifer lo miró con dureza. No puedes decirme con quién puedo o no puedo verme. Ya no estamos casados, Mark. Y aunque te preocupen los niños, no voy a dejar de vivir mi vida solo porque tú te sientas incómodo. Las palabras de Jennifer resonaron en la habitación como una bofetada. Mark sintió como su ira, que había estado burbujeando bajo la superficie, estaba a punto de estallar. ¿Sabes qué?, dijo con la voz llena de amargura. Si Didi es tan importante para ti, tal vez deberías irte con él. Pero no en esta casa. No con nuestros hijos. Jennifer lo miró incrédula. ¿Estás diciéndome que me vaya? Eso es exactamente lo que estoy diciendo, respondió Mark con frialdad. Esta es mi casa, Jennifer. No voy a permitir que traigas este caos aquí. Toma tus cosas y vete. Jennifer lo miró en silencio por un momento, como si estuviera evaluando si él realmente hablaba en serio. Cuando se dio cuenta de que sí, sus ojos se llenaron de furia. No puedes estar hablando en serio. Créelo, dijo Mark, girándose para irse. Tienes hasta mañana para irte. Sin darle más tiempo para responder, salió de la casa y cerró la puerta con un portazo que resonó en la tranquila mañana de Miami. El aire fuera de la mansión parecía más denso, como si el peso de sus acciones lo envolviera. Caminó hacia su auto, tratando de calmar la tormenta de emociones que lo invadía. Sabía que lo que había hecho era drástico, pero también sabía que no podía permitir que la presencia de Didi volviera a trastornar su vida y la de sus hijos. Para él, no se trataba solo de celos o de viejas heridas, era una cuestión de proteger a su familia. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Los medios no tardaron en hacerse eco de lo ocurrido. Los rumores se dispararon aún más, y ahora no solo se hablaba de Jennifer y Didi, sino también de la explosiva decisión de Mark de expulsarla de la casa. Los paparazzis acampaban fuera de la mansión, esperando capturar cualquier momento que pudieran vender a los tabloides. Mark se quedó unos minutos sentado en su auto, mirando la fachada de la casa que alguna vez compartió con Jennifer. La mansión, con sus líneas modernas y su impecable diseño, parecía imperturbable, como si nada hubiese sucedido. Pero él sabía que esa calma era solo superficial. El interior de la casa, esa energía que alguna vez fue cálida y familiar, ahora se sentía tensa, sofocante.
Era como si los muros estuvieran impregnados con el peso de años de sentimientos no resueltos, de palabras no dichas, de promesas rotas. Sus manos se aferraban con fuerza al volante, hasta que los nudillos se pusieron blancos. Podía sentir el sudor acumulándose en sus palmas, pero no le importaba. Lo único que pasaba por su mente era la mirada de Jennifer, esa mezcla de furia y desconcierto cuando él le dijo que se fuera. Una parte de él se arrepentía, pero otra, más profunda, sabía que había hecho lo correcto. No se trataba solo de Didi ni de los rumores, era algo más profundo, una herida que nunca se había cerrado del todo. Lo que siguió después de esa conversación es tan sorprendente que no vas a querer perderte ni un segundo. Sigue viendo y descubre todo lo que pasó después de este choque de titanes. ¿Cómo llegamos a esto? Se lo preguntaba una y otra vez, como un eco constante en su mente. Era imposible evitar que sus pensamientos regresaran al pasado, al inicio de todo. Recordaba aquellos primeros días de su relación con Jennifer, cuando todo parecía una mezcla de pasión y promesas. Él estaba completamente enamorado de ella, y ella, al menos en ese entonces, parecía sentir lo mismo. Cada vez que la miraba, sentía una chispa de algo especial, algo que no había experimentado con ninguna otra mujer. Pero con el tiempo, las cosas cambiaron. La fama, los compromisos, las largas ausencias, todo eso empezó a corroer lo que habían construido. Para cuando nacieron los gemelos, ya había grietas profundas en su relación, grietas que ambos intentaron ignorar por el bien de la familia, pero que finalmente se hicieron imposibles de reparar. La separación fue dolorosa, pero no sorprendió a nadie. Y aquí estaban, años después. Pero esta vez no había espacio para la reconciliación. Esta vez la situación era diferente, todo se sentía más definitivo, más desgarrador. El regreso de Didi a la vida de Jennifer había revivido en Mark una antigua inseguridad, una que siempre había estado latente, pero que él había tratado de ocultar bajo el peso de sus propios logros, tanto personales como profesionales. Desde la primera vez que escuchó el nombre de Didi asociado a Jennifer en las noticias, algo se quebró dentro de él. No era que aún estuviera enamorado de ella, pero la idea de que ella pudiera regresar a alguien que él consideraba una mala influencia lo llenaba de una sensación de fracaso personal. Era como si todo lo que habían construido juntos, todo el esfuerzo que él había puesto en su familia, no hubiera servido para nada. Mientras seguía sentado en su auto observando la casa, los recuerdos seguían inundando su mente. Recordó las noches en las que había permanecido despierto, preocupado por el futuro de su relación. A veces, después de una pelea particularmente amarga, se quedaba mirando al techo, preguntándose si todo había sido un error. Jennifer siempre había sido una mujer fuerte y decidida, alguien que sabía lo que quería y no temía ir por ello. Pero a veces esa misma fortaleza chocaba con la suya, dejándolo sintiéndose pequeño, como si nunca pudiera estar a su altura. Recordó una vez, años atrás, durante una discusión, cuando ella le dijo: «No puedo ser solo tu esposa. Soy más que eso, Mark». Esas palabras lo habían herido profundamente. Sabía que Jennifer tenía razón. Su carrera y su éxito eran importantes para ella. Pero él había querido que su familia fuera su prioridad. Se había sacrificado tanto, había dejado de lado oportunidades, había pasado noches en vela todo para mantener la unidad familiar. Y ahora, al ver cómo todo se derrumbaba de nuevo, se preguntaba si alguna vez había valido la pena. En su mente las imágenes de Didi y Jennifer se entrelazaban con recuerdos de su propio matrimonio. Podía ver a Jennifer sonriendo en las fotos de los tabloides, la misma sonrisa que él había visto tantas veces en su vida. Pero ahora, esa sonrisa pertenecía a otro momento, a otro hombre. Sentía una mezcla de celos y desprecio. No entendía cómo ella podía siquiera considerar regresar con alguien como Didi, después de todo lo que había sucedido en el pasado. Las viejas historias de Didi, su relación tormentosa con Jennifer, los escándalos, todo eso seguía tan vivo en la memoria de Mark. Recordaba los rumores de infidelidades, las noches en las que Jennifer llegaba a casa llorando, las veces que intentó consolarla y se sintió impotente. ¿Cómo podía ella olvidar todo eso? ¿Cómo podía siquiera pensar en dejar que ese hombre regresara a su vida? El sonido de su teléfono lo sacó de sus pensamientos. Era su asistente preguntando sobre un próximo concierto. Pero Mark no tenía ganas de hablar de trabajo en ese momento. Murmuró una excusa y colgó, dejándose caer contra el respaldo del asiento. Los problemas profesionales eran lo último en lo que quería pensar.
Lo que ocupaba su mente en ese instante era lo que acababa de suceder en esa casa. Sabía que la relación entre él y Jennifer nunca había sido fácil, pero había logrado mantenerla en un delicado equilibrio por el bien de sus hijos. Sin embargo, la presencia de Didi en la vida de Jennifer amenazaba con romper ese frágil equilibrio. Mark no quería ser el tipo de padre que interfiriera en la vida personal de su exesposa, pero tampoco podía quedarse de brazos cruzados mientras alguien como Didi volvía a entrar en la vida de sus hijos. El sonido de risas infantiles lo distrajo por un momento. Los gemelos seguían jugando en el jardín, ajenos a todo lo que ocurría entre sus padres. Mark los observó por un instante sintiendo un nudo en el estómago. Se preguntaba qué pensarían ellos cuando fueran mayores, cuando entendieran todo lo que había sucedido. ¿Lo culparían a él o entenderían que lo hizo para protegerlos? Sabía que al final, la única opinión que realmente le importaba era la de sus hijos. Todo lo que hacía, cada decisión que tomaba, estaba guiada por su bienestar. Incluso ahora, mientras se sentía consumido por la rabia y la frustración, trataba de recordarse a sí mismo que todo esto era por ellos. Pero por más que intentara convencerse de que estaba actuando con la cabeza fría, sabía que una parte de todo esto también era personal. Jennifer siempre había sido una figura imponente en su vida, incluso después del divorcio. Su presencia seguía influyendo en muchas de sus decisiones. Había intentado seguir adelante e encontrar nuevas relaciones, nuevas conexiones, pero ninguna había tenido el mismo impacto. A veces sentía que estaba atrapado en un ciclo interminable, un ciclo en el que siempre terminaba volviendo a pensar en Jennifer, en lo que podría haber sido si las cosas hubieran sido diferentes. Esa casa, esa mansión en Miami, había sido testigo de tantos momentos, tanto buenos como malos. Había sido el lugar donde criaron a sus hijos, donde celebraron cumpleaños y navidades. Había sido el refugio al que volvían después de las giras internacionales, un lugar que, a pesar de todo, siempre había sentido como un hogar. Pero ahora, después de lo que había ocurrido, ese hogar ya no se sentía tan seguro. Mark cerró los ojos por un momento tratando de bloquear todos esos pensamientos. Sabía que tenía que mantener la calma, que no podía dejar que la situación se le escapara de las manos. Pero también sabía que sin importar cuánto intentara, nada volvería a ser como antes. Cuando abrió los ojos de nuevo, vio a Jennifer en la puerta principal, mirándolo desde la distancia. Su expresión era ilegible, una mezcla de desafío y dolor. Por un momento sus miradas se cruzaron, y Mark sintió una punzada de tristeza. No sabía si había hecho lo correcto al pedirle que se fuera, pero lo que sí sabía era que en ese instante, ya no había vuelta atrás. Todo estaba a punto de cambiar para siempre. Mark seguía observando a Jennifer desde el auto. A pesar de la distancia entre ambos, podía sentir el peso de los años compartidos, de las emociones que, aunque intentaban mantener bajo control, siempre se desbordaban en momentos como este. El viento movía suavemente las hojas de las palmeras alrededor de la casa. Aunque el día era cálido y soleado, la atmósfera entre ellos estaba cargada, como si una tormenta estuviera a punto de estallar. Jennifer aún no se había movido de la puerta, parecía inmóvil, como si estuviera procesando todo lo que acababa de suceder, o quizás esperando que él hiciera algo, cualquier cosa. Su postura, aunque tensa, transmitía una fuerza inquebrantable, la misma fortaleza que siempre había caracterizado a la mujer con la que había compartido gran parte de su vida. No estaba llorando, no estaba gritando, pero su mirada lo decía todo. Mark sabía que Jennifer odiaba mostrar sus sentimientos, y eso era una de las cualidades que más admiraba de ella. Cuando se conocieron, su capacidad para mantenerse firme, para levantarse tras cada caída, era algo que lo había atraído desde el primer momento. A lo largo de los años, había aprendido que esa fortaleza también podía ser un arma de doble filo, especialmente en momentos como este, cuando sus caminos se separaban cada vez más. Esa misma fuerza que los había unido, ahora los mantenía distantes, como dos rocas chocando una contra la otra, incapaces de ceder. Mientras la observaba, Mark no pudo evitar pensar en cómo había evolucionado su relación con el paso del tiempo. Al principio, todo había sido pura pasión. Esa chispa que los unió tan rápidamente, de forma tan intensa. Fueron la pareja del momento, dos estrellas brillando juntas, y el mundo entero los admiraba. Los medios los seguían a todas partes, cada paso que daban era noticia, cada foto que tomaban, portada de revistas. Pero detrás de esa imagen pública perfecta, las tensiones se acumulaban.
Ambos tenían vidas enormemente ocupadas, agendas interminables, y aunque intentaron equilibrar sus carreras con la vida familiar, algo siempre terminaba quedando en segundo plano. La primera vez que se dieron cuenta de que algo no iba bien fue durante una gira de Mark. Jennifer estaba trabajando en un importante proyecto cinematográfico en ese momento, y las semanas separados empezaron a pesar más de lo que habían anticipado. Cuando finalmente se reencontraron, todo se sintió diferente. Las conversaciones se volvieron más tensas, los malentendidos más frecuentes. Mark recordó una de esas noches, después de una discusión acalorada, cuando Jennifer se quedó dormida en el sofá y él en la cama, sin cruzar una palabra. A veces Mark se preguntaba si el problema no había sido simplemente la vida misma, los compromisos que ambos tenían, que los separaban cada vez más. Pero luego pensaba en las decisiones que tomaron, en los momentos en que podrían haber dejado sus carreras de lado por un tiempo, para enfocarse más en ellos como pareja. Pero ninguno lo hizo. Siempre había un concierto más, una película más, y así pasaron los años. Sus hijos eran lo único que los mantenía unidos. Mark los amaba profundamente y aunque Jennifer también lo hacía, él sentía que en su vida siempre había espacio para más trabajo, más proyectos, más vida fuera de la familia. No la culpaba por eso, sabía que era parte de quien era ella. Pero al mismo tiempo, eso lo lastimaba. Había noches en las que se quedaba despierto, mirando a los gemelos dormir, preguntándose si estaba haciendo lo suficiente por ellos, si realmente estaba presente, o si, como sus propios padres en su infancia, estaba emocionalmente ausente. Las conversaciones sobre cómo criar a los niños siempre eran complicadas. Mark quería que tuvieran una vida más tranquila, alejada de los focos, que crecieran con valores simples, mientras que Jennifer, aunque también quería lo mejor para ellos, veía las cosas de manera distinta. Ella creía en prepararlos para la vida pública, exponerlos al mundo, sabiendo que inevitablemente estarían en el centro de atención por ser hijos de quienes eran. Esa diferencia de enfoques había generado muchos conflictos entre ellos, pero ahora el tema era otro, Didi. Ese nombre seguía retumbando en la cabeza de Mark. No se trataba solo del hecho de que Jennifer estuviera viendo a su antiguo novio, era lo que ese hombre representaba. Didi siempre había sido una figura controvertida, envuelta en escándalos, rodeada de rumores de excesos y comportamientos irresponsables. Mark sabía que no le correspondía decidir con quién debía estar Jennifer, pero sentía que al menos por el bien de sus hijos, ella debería alejarse de ese tipo de influencias. Recordaba la primera vez que escuchó hablar de la relación entre Jennifer y Didi, años atrás, antes de que él y Jennifer se conocieran. Fue un romance que llenó los titulares de los tabloides, pero también estuvo marcado por la controversia. Se hablaba de fiestas descontroladas, de problemas con la ley, y aunque la relación terminó, el legado de esa etapa en la vida de Jennifer siempre quedó presente en la mente de Mark. Él había sido el hombre tranquilo, el que aportó estabilidad a su vida después del caos de su relación con Didi. Y ahora, todo ese pasado parecía estar regresando, arrastrando consigo las mismas viejas heridas. El auto de Mark seguía estacionado con el motor apagado, mientras los minutos pasaban lentamente. Se preguntaba si debería regresar a la casa, si deberían hablar las cosas con más calma. Pero sabía que en ese momento, no habría palabras que pudieran calmar el torbellino de emociones que ambos sentían. Jennifer no era de las personas que retroceden una vez que toman una decisión, y él tampoco. Además, Mark sentía una incomodidad interna que iba más allá de la situación inmediata. Había algo en el hecho de que todo esto estuviera ocurriendo en su casa, en el hogar que compartió con Jennifer durante tanto tiempo, lo que lo hacía sentir vulnerable. Era como si su espacio más íntimo estuviera siendo invadido, no solo por las circunstancias, sino también por las sombras del pasado, por los fantasmas de su relación fallida y las decisiones que los habían llevado hasta ese punto. Y entonces estaba la prensa. Sabía que en pocas horas, todo lo que estaba sucediendo sería de dominio público. Los paparazzi no tardarían en enterarse y las especulaciones comenzarían a circular. Cada gesto, cada palabra malinterpretada sería analizada y expandida hasta el cansancio. No solo su vida estaba bajo el microscopio, sino también la de sus hijos. Esa era otra de las razones por las que estaba decidido a mantener a Didi lejos. No quería que sus hijos crecieran en medio de más escándalos, más titulares sensacionalistas. Mientras se perdía en sus pensamientos, una imagen fugaz de su vida anterior con Jennifer apareció en su mente.
Recordó una tarde años atrás, cuando salieron juntos al parque con los niños. Fue una de las pocas veces en que ambos se permitieron dejar de lado el trabajo, los compromisos, las agendas. Esa tarde rieron y jugaron como cualquier familia normal. Mark recordaba la sonrisa de Jennifer mientras observaba a los niños correr, su risa suave y genuina, sin la presión de los flashes de las cámaras. Fue uno de esos raros momentos en que todo parecía perfecto, en los que por un breve instante se sintió completamente feliz. Pero esos momentos fueron cada vez más escasos. Ahora, sentado en su auto, mirando a Jennifer de pie frente a la puerta de la casa, se daba cuenta de que ese tipo de felicidad ya no era posible para ellos. Lo único que quedaba era el deber de ser buenos padres, de proteger a sus hijos del caos que había definido gran parte de su relación. El rostro de Jennifer seguía siendo una mezcla de determinación y dolor. Ambos sabían que lo que había sucedido no tenía vuelta atrás. Ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder, y mientras los recuerdos seguían inundando la mente de Mark, una cosa era clara: su relación, esa complicada, apasionada y a veces destructiva relación, había llegado a un punto de no retorno. Si quieres saber todo lo que ocurrió después de esta increíble confrontación, te invito a suscribirte y activar las notificaciones, porque en el próximo vídeo voy a revelarte todo lo que nadie sabe sobre cómo terminó esta saga. No te lo puedes perder.